buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión académica del día de hoy, 8 de agosto. Tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestro ponente, la maestra Montserrat.net Bates. Ella es jefa de la Unidad de Calidad del Instituto Nacional de Cardiología, evaluadora del Consejo de Salud General, evaluadora del premio de calidad de la DGCES y auditor líder para la ISO 9001-2015, ISO 1401, 14001, perdón, de 2015 e ISO 45001-2018. Una pequeña semblanza de ella. Tiene la licenciatura en Enfermería y en Obstetricia por la Universidad Panamericana. Tiene un posgrado en Enfermería Cardiovascular en la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM. Tiene una maestría en Administración de Organización de Salud en la Universidad de La Salle. En 2020 a la fecha se encuentra cursando el doctorado de calidad de los sistemas de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene un diplomado en Cardiología Básica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tiene un diplomado en Investigación Educativa en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un diplomado en Administración de Proyectos, preparación para la certificación del PMI en el Tecnológico de Monterrey. Tiene varias publicaciones, diversas publicaciones en el área de enfermería cardíaca, atención del personal de personas con hipertensión arterial pulmonar, educación y capacitación al profesional de la enfermería, así como en el diseño de formatos para la documentación de altas en personas con alteraciones cardíacas. Ha sido coautor de las guías de práctica clínica cardiovascular, valores individuales y colectivos del personal de enfermería en la institución de tercer nivel, y como coautora en el Manual de Evaluación de Calidad del Servicio de Enfermería, así como en estrategias para su aplicación. Le agradecemos, maestra, que esté con nosotros el día de hoy para que nos dé su tema, que nos comparta un poquito sobre su experiencia en el tema de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Le agradecemos que no se haya cancelado la cita que teníamos y que podemos contar con su presencia. Les cedo la palabra, maestra. Sí, muchas gracias. Muy buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a poder participar con ustedes en estas sesiones académicas que están llevando a cabo. Y como les comentaron, el tema con el que yo voy a compartir esta mañana con ustedes es el de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Voy a hablar un poquito sobre la historia y los antecedentes de estas acciones esenciales. Como ustedes saben, desde el 2009 aproximadamente, cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a lanzar su programa mundial de seguridad del paciente, y empezaron a identificar que habían situaciones que ponían en riesgo la seguridad de los pacientes durante los procesos de atención, publicaron las conocidas metas internacionales para la seguridad del paciente. Nosotros en México empezamos a adoptar estas metas internacionales. Adoptamos 6 de esas metas y se incluyeron dentro del modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General. Dentro de estas acciones esenciales, pues bueno, se identificó que eran las principales situaciones en las cuales el paciente se veía afectado durante el proceso de atención, y determinaron que debería de haber ciertos elementos o ciertas barreras de seguridad que nos permitieran disminuir la probabilidad de un daño al paciente. Años más tarde, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, en el año de 2017, publicaron un documento titulado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, el cual ya incluía estas líneas o estas barreras de seguridad como obligatorias para que las organizaciones de salud nos pudiéramos adoptar estas barreras y estas medidas. Esto sobre todo porque cuando las organizaciones de salud comenzaron a integrar las metas internacionales con sus barreras de seguridad, cada organización tenía la posibilidad de definir cuál iba a ser su barrera de seguridad.
Entonces, eso generaba que si yo trabajaba en un medio privado y en un medio público, me tenía que aprender dos barreras diferentes. Entonces, lo que buscó la Dirección General de Calidad y Educación en Salud al publicar las acciones esenciales ya con las barreras perfectamente definidas es poder homologar en las organizaciones de salud que todos lleváramos a cabo las barreras de seguridad como estaban definidas. Entonces, de esas 6 metas que les comentaba en un principio, quedaron ya publicadas 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y a partir de este año 2023, justo el 16 de junio de este año, publicaron un acuerdo por el que se modifica lo ya publicado en el 2017 sobre las acciones esenciales y se tuvieron algunas pequeñas diferencias a lo que se publicó en el 2017. Entonces, pues bueno, ustedes dentro de sus áreas de trabajo empezarán a ver que nuevamente tenemos que hacer algunos ajustes o algunas adecuaciones a esta nueva publicación de las acciones. Y también les pongo el antecedente de que ya fue publicado el modelo único de evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la publicación de este documento en el Diario Oficial de la Federación, desaparece la certificación como la conocíamos por parte del Consejo, desaparece la acreditación y se integra en un solo modelo de evaluación y los estándares ya se encuentran publicados, los criterios ya se encuentran publicados en la página del Consejo. Entonces, después de este pequeño preámbulo y de esta pequeña introducción, me voy a enfocar ya específicamente sobre las acciones esenciales y las barreras que debemos estar cubriendo para evitar algún daño al paciente. Estas 8 acciones esenciales son la identificación correcta del paciente, la comunicación efectiva durante todo el proceso de atención del paciente, la seguridad en los procesos de medicación, la seguridad en los procedimientos, reducir el riesgo de infecciones, reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas, el registro, análisis y seguimiento de los eventos adversos, cuasi fallas y la cultura de seguridad del paciente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una de estas acciones esenciales. La primera, que es de identificación correcta del paciente, nos dice que el propósito es que nosotros podamos identificar de forma confiable a la persona a la que está dirigido cierto servicio o procedimiento y que no cometamos un error con él. Esto hace que los mismos datos coincidan con la persona y no le tomemos una muestra de laboratorio a un paciente incorrecto. Ahora, hay varios elementos que nos van a permitir corroborar estos datos, que son el nombre completo y la fecha de nacimiento. Algunas organizaciones de salud tienen establecidos otros mecanismos de manera particular. Lo que te sugiere o lo que te pide la acción esencial es que tengas un membrete de cabecera con ciertos datos y un brazalete de identificación. Y esto tienes que confirmar que sea el paciente correcto antes de cualquier procedimiento, el que sea. Específicamente, si nos enfocamos en el tema de los laboratorios, pues sería antes de la extracción de alguna muestra de sangre o cualquier tipo de muestra, antes de cualquier procedimiento, dotación de dietas, incluso esta acción esencial incluye la identificación correcta de los pacientes cuando fallecen y trasladan el cadáver a un anfiteatro o a algún lugar donde el paciente va a quedar en resguardo. En relación a la acción esencial número 2 para la seguridad del paciente, que es comunicación efectiva, existen 3 elementos indispensables. Me voy a detener más en el que tiene como más relación con el tema de los laboratorios. Aquí el objetivo es que podamos asegurar la continuidad de la atención de nuestros pacientes mediante una comunicación efectiva de todo el equipo de salud. Es importante que todos sepamos que las comunicaciones que somos propensas al error son todas aquellas que se emiten de manera verbal o telefónica, incluyendo cuando se solicita la dieta. Y, por ejemplo, se tiene perfectamente establecido un proceso de comunicación efectiva para la atención de una situación de urgencia, donde el personal de enfermería va a escuchar la indicación que le está dando el médico en ese momento, la va a repetir
para que el clínico lo confirme. Y una vez que ya está atendida la situación de urgencia, se tiene que registrar en el expediente clínico para que quede registrado todo el proceso de atención. Otro tipo de comunicación en la que existe propensión al error es cuando se emiten resultados críticos de laboratorio o gabinete y que estos se proporcionan de manera telefónica. Para eso tenemos también que apegarnos a este proceso estructurado de comunicación donde alguien del servicio de laboratorio o gabinete va a llamar al clínico o a la enfermera para decirle que hay un resultado crítico del laboratorio. Ellos tendrán que documentarlo en el formato exprofeso para tal situación y posteriormente tendrá que leernos todo ese resultado para confirmar o corroborar que realmente se trata del paciente correcto y que los datos que nos está dando el personal de laboratorio o el personal de gabinete corresponden a lo que registramos en nuestros documentos. Otro momento en el que hay que asegurar la comunicación es cuando existe cambio de área o de servicio o cuando el paciente es trasladado dentro o fuera de una organización de salud. Y aquí se tiene que utilizar una herramienta estructurada que se llama SAER, en la cual vamos a informar la situación actual de nuestro paciente, los antecedentes, la evaluación y las recomendaciones o pendientes. Esto generalmente lo lleva a cabo el personal clínico, sobre todo a la entrega de turno o a la entrega de guardia. Cuando nosotros tenemos este tipo de procedimientos perfectamente establecidos, podemos proporcionar una comunicación oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por la persona que está recibiendo esta información y así disminuimos la probabilidad de un error y mejoramos la seguridad del paciente. En relación a la acción esencial número 3, que nos habla de la mejora de la seguridad de los procesos de medicación de los medicamentos de alto riesgo, me voy a ir un poquito, no tan puntual, porque prácticamente todo está enfocado en la preparación y la administración de este tipo de medicamentos. Aquí el propósito de la acción es que como organización se puedan desarrollar las estrategias que permitan garantizar la seguridad del paciente durante la preparación y administración de los medicamentos de alto riesgo. ¿Cuáles son ese grupo de medicamentos denominados de alto riesgo? Pues son los que ven en la pantalla. Electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, radiofármacos y quimioterapéuticos. ¿Qué nos dice la acción esencial? Que la barrera de seguridad es que nosotros este grupo de medicamentos los tengamos resguardados en un lugar distinto a donde tenemos el resto de los medicamentos y que además los tengamos identificados con un círculo rojo o con una etiqueta en color rojo que nos permita tener esa alerta que una vez que tomemos ese medicamento sepamos que tenemos que hacer alguna barrera adicional antes de administrarla al paciente. Otra de las barreras de seguridad para este tipo de medicamentos es que se lleve a cabo una doble verificación durante la preparación y administración de estos medicamentos. ¿Qué quiere decir esa doble verificación? Primero, que cuando estoy preparando los medicamentos, con todos los insumos en mano, incluyendo indicaciones, incluyendo mi carnet de medicamentos, vaya corroborando paso por paso que se trata del nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, la solución o los medicamentos, la dosis, la vía de administración, el horario y frecuencia de administración, la fecha de caducidad y la velocidad de infusión, con insumos y con las indicaciones a mano. Pero la doble verificación entra cuando un par corrobora que el proceso de preparación que estoy haciendo corresponde a lo que está descrito en las indicaciones y entonces observa la ejecución correcta y completa del procedimiento para evitar algún riesgo al paciente. Insisto, este grupo de medicamentos, si se administra de manera errónea, puede producir incluso la muerte del paciente, por eso es que hay que tener muy estandarizada esta barrera de seguridad. Ahora, ¿qué pasa antes de la administración de los medicamentos? También tenemos que hacer una doble verificación donde quien va a administrar el medicamento tiene que repetir en voz alta
el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente, la solución o el medicamento que se va a administrar, la dosis, la vía de administración, el horario o frecuencia, la fecha de caducidad y la velocidad de infusión. Mientras que un par o una segunda persona con indicaciones en mano observa la ejecución correcta y completa del procedimiento. De esta manera podemos asegurar que nuestro proceso de administración es seguro. Ahora, se ha publicado, como les comentaba, en la actualización de estas acciones esenciales, que dentro de los elementos de una prescripción segura debemos tener, obviamente, la letra legible, una prescripción completa, y en el caso de los medicamentos de alto riesgo, la barrera de seguridad que nos piden en la acción esencial es utilizar las letras en mayúscula cuando se trata medicamentos de alto riesgo. Y en el caso de los medicamentos LASA, que son los que tienen un sonido, una fonética similar o una apariencia similar, este tipo de medicamentos tendrá que ser subrayado en las prescripciones y en las transcripciones. Es importante que todos sepamos que cuando una prescripción no es clara o existe alguna duda, y esto nos pasa, me imagino que también en las solicitudes de laboratorio, pues tenemos que confirmar con el médico que lo está solicitando antes de llevar a cabo el procedimiento. La siguiente acción esencial para la seguridad del paciente es la de los procedimientos correctos. Aquí lo que se busca es que todo procedimiento que se realice al paciente sea de manera correcta y evitar algún daño innecesario a nuestros pacientes, ya sea en procesos quirúrgicos o en procesos que se realizan fuera de quirófano. Vamos a hablar un poquito sobre estos procesos que se realizan fuera de quirófano y que pueden ser de alto riesgo. Aquí lo que tenemos que hacer es, justo antes de iniciar con el procedimiento, tenemos que confirmar que se trata del paciente correcto, con su nombre completo y su fecha de nacimiento, que el procedimiento que vamos a llevar a cabo es el correcto y que el sitio es el correcto también. Incluso esto hay que hacerlo en situaciones de urgencia. Cada organización puede definir el grupo de procedimientos de alto riesgo en los que se tienen que llevar a cabo este tiempo fuera. En el caso del Instituto Nacional de Cardiología son los que ustedes ven aquí descritos. Sin embargo, en la misma acción esencial te pide que hagas tiempo fuera ante la colocación o retiro de cualquier dispositivo invasivo o los que ustedes alcanzan a ver ahí descritos en la pantalla. Hay otra situación que tiene una pequeña modificación en el caso del tiempo fuera de quirófano, en los procedimientos de alto riesgo, donde además de confirmar paciente, procedimiento y sitio correcto, tenemos que confirmar la prescripción dialítica en el caso de hemodiálisis, que el filtro que vamos a utilizar sea el correcto, que se haga una valoración del acceso vascular y que se valore el riesgo de sangrado. Y en el caso de una transfusión sanguínea, también se tiene que llevar a cabo un tiempo fuera que incluya los elementos ya descritos y además que se corrobore el acceso vascular que se va a utilizar, el grupo sanguíneo y el factor RH, así como que el hemocomponente sea el correcto. Nosotros en el instituto tenemos una buena práctica que es un proceso seguro dentro de los procedimientos que se realizan en hemodinámica, que son como muy similares a los que se hacen en quirófano, me refiero a los tiempos o a los procesos, y hemos desarrollado incluso una lista de verificación de hemodinámica segura, donde justo antes de iniciar se corrobora paciente, sitio y procedimiento correcto. En el caso de colocación de marcapasos o cuando se va a hacer una incisión quirúrgica, se solicita que se lleve previamente un marcaje quirúrgico. Y nosotros hemos determinado que el marcaje quirúrgico sea una señal tipo Diana, sobre todo en seguimiento a lo publicado en las acciones en el año 2017. Y como ustedes pueden ver, todo este proceso de confirmar que se trata del paciente, del procedimiento y del sitio correcto, queda documentado en una lista de verificación que está dividida en 3 fases: cuando se recibe al paciente, cuando el paciente está en la sala de hemodinámica
cuando el paciente está en la sala de hemodinámica y antes de que el paciente salga del servicio de hemodinámica. Y también tenemos implementado el procedimiento de cirugía segura, que la acción esencial nos pide que tengamos una valoración preprocedimiento donde se le explique al paciente qué es lo que se le va a realizar, que se le informen riesgos, beneficios, alternativas, que se obtenga su consentimiento debidamente informado y que además en ese momento se realice el marcaje quirúrgico con esta señal tipo Diana, la cual debe estar documentada en el lugar anatómico donde se va a incidir, y este marcaje se puede omitir en situaciones de urgencia. Una vez que el cirujano ya hizo esta valoración preoperatoria, también el anestesiólogo tiene que hacer esta valoración preanestésica para poder determinar cuáles son las recomendaciones pertinentes antes del procedimiento y también obtener el consentimiento informado para el procedimiento de anestesia y sedación. De manera paralela, el personal de enfermería también realiza una valoración preoperatoria donde va a confirmar que el paciente está preparado tanto física como administrativamente para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Y ahora sí, el día de la cirugía está dividida en 3 fases diferentes esta acción esencial, que es la fase 1 de entrada, que es antes de la inducción anestésica, donde en la lista de verificación se va corroborando la identificación del paciente, que cuente con los consentimientos informados, que el procedimiento sea el correcto, el sitio correcto y que el equipo multidisciplinario está dentro de la sala de operaciones y que se ha corroborado la funcionalidad de todo el material y el equipo. Después entra una fase 2, que es justo antes de hacer la incisión quirúrgica, donde todo el equipo va a confirmar y hace un pequeño tiempo fuera y confirma nuevamente que es el paciente correcto, el procedimiento correcto, el sitio o vía de abordaje son correctos y que se cuenta con los estudios de imagen necesarios para llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Y finalmente la fase 3, que es antes de que el paciente salga de la sala de operaciones, se va a confirmar el procedimiento que fue realizado, se hace un recuento de todo el instrumental, el material textil y agujas para evitar algún evento adverso y finalmente firman la lista de verificación. Con eso concluyo la acción esencial número 4. Vamos a pasar a la acción esencial número 5, que nos habla de reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Todos sabemos que una de las medidas más efectivas para reducir las infecciones es la higiene de manos. El propósito de esta acción esencial es que podamos prevenir y controlar las infecciones relacionadas con la atención sanitaria a partir de la implementación de un programa integral de higiene de manos. Se llama programa integral porque abarca 5 elementos fundamentales. El primero, que tengamos una monitorización de la calidad del agua, que tengamos el abasto de los insumos para la higiene de manos, que se eduque al paciente y a su familia, que se capacite a todo el personal, tanto clínico como no clínico, y que además se haga una evaluación, monitorización y análisis de los datos. Cada organización deberá tener implementado este programa integral de higiene de manos, deberá estar coordinado por el Comité de Prevención y Control de Infecciones y se debe dar continuidad de manera anual. Ahora, existen 5 momentos para la higiene de manos que son de los que tenemos que estar reforzando, que son antes del contacto con las transiciones, antes del contacto con el paciente, antes de realizar cualquier tarea aséptica, después del contacto con fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. La higiene de manos se puede llevar a cabo con agua o jabón o con soluciones alcoholadas. Solo hay que recordar que existen 2 momentos en los cuales necesitamos hacer higiene de manos con agua y jabón, que son antes de realizar tareas asépticas y después del contacto con fluidos corporales. En las otras 3 podemos utilizar soluciones alcoholadas para la higiene de manos. Ahora, vamos a recordar la técnica correcta de la higiene de manos. De manera particular, en el instituto tenemos una adaptación a lo propuesto por la OMS. Lo primero que hacemos es humedecer las
las manos o poner el alcohol gel y se van a frotar palma con palma. Posteriormente es el dorso de las manos, incluyendo los espacios interdigitales y el dedo pulgar. Finalmente pasamos a las uñas y abarcamos muñecas. Y en este mismo orden, si hicimos técnica de higiene de manos con agua y jabón, en este mismo orden nos vamos a enjuagar y a secar. A diferencia de lo propuesto por la OMS, nosotros incluimos las muñecas en nuestra higiene de manos. ¿Qué es importante? Que se cumplan todos los pasos. Si de manera adicional ustedes en sus organizaciones tienen un paso extra, no pasa nada, siempre y cuando sí cumplamos con los pasos determinados con la OMS. La siguiente acción esencial es la número 6 y nos habla de reducir el riesgo del paciente por causa de caídas. Aquí lo que se busca es que los pacientes tengan medidas de seguridad de acuerdo al riesgo de caídas que tenga identificado a partir de una valoración o revaloración de este riesgo. Generalmente en las organizaciones de salud quien hace esta valoración es el personal de enfermería y lo va a llevar a cabo en diferentes momentos. La valoración del riesgo se hace cuando el paciente ingresa a la organización o al instituto y la revaloración del riesgo de caída se hace al cambio de turno, al cambio de área, al cambio de responsable o si cambian las condiciones o el estado de salud del paciente. En el instituto utilizamos la escala de Crichton para hacer esta valoración y se van identificando si el paciente tiene algunos elementos, si tiene, por ejemplo, limitación física y algún tratamiento farmacológico de riesgo como son los diuréticos que le generan una necesidad de levantarse para ir al baño, pues entonces nosotros ya lo estamos clasificando como riesgo alto. Aquí aparece el puntaje. Y dependiendo de el riesgo obtenido son las medidas de seguridad que vamos a estar implementando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un riesgo bajo de caída, lo que tenemos que asegurar es que esté un entorno seguro, con una unidad limpia, funcional, dejarle disponible el timbre y la luz del paciente, orientarlo al paciente y al familiar sobre estas medidas, que no trate de bajar los barandales y que si necesita movilizarse, que toque el timbre para que sea acompañado al baño y mantener una vigilancia continua del paciente por lo menos cada 2 horas. ¿Qué pasa si el riesgo del paciente aumenta y es un riesgo amarillo, un riesgo medio? Bueno, pues además de tener todas estas medidas de mantener ordenada la unidad, de orientar al paciente, de estarlo acompañando, se deben mantener siempre barandales arriba, el timbre cercano, la unidad ordenada, su banco de altura y que la cama esté lo más cercana al piso, lo más bajo posible, dependiendo del tipo de cama, y vamos a continuar con la vigilancia cada 2 horas. Y en el caso de los pacientes que son identificados como con un riesgo alto de caída, mantenemos un entorno seguro, la orientación al paciente y al familiar, el acompañamiento del personal de enfermería al baño o a deambular, la implementación de medidas como barandales, timbre, banco de altura, vigilancia continua cada hora, presencia de un acompañante. Esto lo tenemos definido únicamente cuando los pacientes presentan alguna alteración psicomotriz. Y esto pues nos permite disminuir la probabilidad de que el paciente tenga un incidente con las caídas. Ahora, de manera adicional, toda la organización debe mantener las medidas como son cintas antiderrapantes, barandales para que el paciente pueda sujetarse cuando está en el sanitario o cuando está en la regadera o cuando está deambulando, y las medidas de prevención de riesgo de caída se tienen que mantener en todo momento, incluso cuando el paciente está siendo trasladado. Como siguiente punto tenemos la acción esencial número 7, que es la de registro de los eventos adversos. Aquí lo que se busca con esta acción esencial es que las organizaciones cuenten con información de este tipo de incidentes para que puedan implementar acciones que nos permitan disminuir la probabilidad de un error durante la atención del paciente.
Ahora, vamos a hablar muy rápidamente de algunas definiciones. La primera definición es la del error, que es cuando no se realiza una acción prevista según se pretendía o se aplica un plan incorrecto. Este tipo de errores pueden ser por comisión o pueden ser por omisión. Los errores por comisión se generan cuando se realiza algo erróneo y los errores por omisión se realizan cuando no se hace lo correcto. Por ejemplo, que tenemos un proceso establecido para la obtención de muestras, no seguí ese proceso, me equivoqué de paciente, entonces ahí estoy cometiendo un error por omisión porque no estoy siguiendo mi procedimiento. Otra definición que es importante que sepamos es el daño asociado a la atención sanitaria, que es cualquier situación que se presenta o cualquier daño que se presenta derivado del proceso de atención del paciente y que no se debió a una lesión subyacente o a la patología de base del paciente. También vamos a hablar de qué es la seguridad del paciente, que es como definición la reducción del daño innecesario asociado a la atención sanitaria a un mínimo aceptable. La única manera que una organización de salud pudiera decir que va a eliminar el riesgo de daño al paciente es que cerráramos el hospital. Esa sería la única manera en que podríamos tener un nivel de riesgo cero. Y eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Disminuirlo a lo más posible. Ahora, dentro de la acción esencial número 7 se definen 3 tipos de incidentes: la cuasifalla, el evento adverso y el evento centinela. La cuasifalla es aquel suceso aleatorio, imprevisto que se presenta y que por azares del destino o porque mi proceso hizo que yo identificara que iba a cometer un error, lo alcanzo a identificar y no genera un daño al paciente. Por ejemplo, una prescripción errónea donde el personal de enfermería identifica que algo no anda bien y va y le pregunta al médico y el médico confirma que estaba mal la prescripción. O, por ejemplo, que les llegara alguna solicitud de toma de laboratorios y que resulta que los datos del paciente no coinciden. Eso ustedes no lo van a llevar a cabo hasta que no se aseguren que se trate del paciente correcto y que se corrija esa solicitud. Ahí se detuvo, no se generó daño al paciente y queda como una cuasifalla. Un evento adverso es aquel incidente que se produce, pero que sí genera un daño al paciente, ya sea leve o moderado, y se trata de un proceso aleatorio, imprevisto, inesperado, que no produce daño al paciente ni medidas materiales, o el daño es leve. Y un evento centinela es un hecho imprevisto que involucra un daño físico al paciente y que este daño pueda ser permanente, que pueda ser físico, psicológico o que incluso le pueda generar la muerte. Ahora, cada organización puede tener diferentes definiciones operativas de los eventos adversos, cuasifalla y eventos centinela. Lo que yo les acabo de compartir son las definiciones conceptuales del evento adverso y del evento centinela. Es importante que ustedes puedan conocer cuáles son las definiciones operativas dentro de cada una de sus organizaciones de salud. Por ejemplo, aquí en el instituto, una definición operacional de las cuasifallas podría ser el traslado inseguro sin repercusión del paciente, la ausencia del marcaje quirúrgico, la falla de circulación de material estéril porque no le está generando un daño al paciente. Por ejemplo, para nosotros, un evento adverso podría ser el desplazamiento o retiro no programado de los dispositivos, una caída, una infección asociada a la atención sanitaria, una lesión dérmica por la presencia de la ligadura, etc. Y para nosotros, un evento centinela, ya como definición operacional, podría ser una infección asociada a la atención sanitaria y en este caso nosotros tenemos definidas las tasas de mediastinitis superior al 4% como un evento centinela. La muerte imprevista no relacionada con la enfermedad, la pérdida temporal o permanente de la función o
o que no esté relacionada con la enfermedad o que se lleve a cabo una cirugía al paciente erróneo o en un lugar equivocado. Ahora, ¿qué es lo importante de este tipo de incidentes? Que cada organización cuente con un sistema para registrar este tipo de incidentes, que un sistema, pues bueno, es el conjunto de formatos, ya sean impresos o electrónicos, que nos van a permitir conocer este tipo de incidentes. Pero lo más importante es que de estos incidentes, como organización, aprendamos, pongamos estrategias de mejora y que no nos vuelva a suceder por la misma causa. Este es un ejemplo de cómo en el instituto se hace el reporte de este tipo de incidentes, se hace de manera electrónica, nos describen la situación que presentó el paciente, si fue caída, si fue desviación de algún procedimiento. Finalmente se envía esta solicitud y ahora, ¿qué sucede? Que desde calidad analizamos si se trata de una cuasifalla, de un evento adverso y en caso de que se trate de un evento adverso grave o de un evento centinela, entonces el subcomité se reúne para hacer un análisis más profundo y determinar cuáles van a ser las acciones que vamos a llevar a cabo para evitar la recurrencia de este tipo de incidentes. También es muy importante que el grupo directivo conozca cuáles son las funciones o sus actividades en el sistema de eventos adversos, porque finalmente es responsabilidad de los directivos de cada organización que cuando se presenta un evento centinela se lleve a cabo un análisis causa-raíz. Este análisis causa-raíz nos va a permitir hacer desmenuzar qué fue lo que pasó, qué factores estuvieron asociados con la presencia de este tipo de incidentes para implementar estrategias de mejora y todo esto tendrá que estar siendo presentado y dándole seguimiento en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, que es el COCACEP. Entonces me van a decir, bueno, ¿y qué es eso del análisis causa-raíz? Aquí les traigo un pequeño ejemplo de el modelo de queso suizo de Reason, que nos va permitiendo identificar cuáles son los peligros o los riesgos que podemos encontrar durante todo el proceso de atención y que una vez que estos riesgos o estas situaciones se alinean, pueden generar un daño al paciente. Por ejemplo, nosotros podemos tener como riesgo la falta de supervisión. Si por alguna situación en este paciente no hubo la supervisión adecuada, ya se está alineando la primer falla. La siguiente falla, que tuvimos algún error de comunicación, que no dejamos plasmado en el expediente, que el resultado crítico del laboratorio que dimos no lo recibieron de manera correcta, las condiciones del paciente, que el paciente estaba muy grave, que requería atención de urgencia. Otro puede ser la técnica incorrecta. Otro puede ser la desviación de algún procedimiento, la formación inadecuada, que va muy de la mano con la falta de supervisión, la monitorización deficiente del paciente, que los recursos eran insuficientes o no eran los óptimos y entonces de repente tenemos que estar haciendo adecuaciones para poder dar la atención al paciente. Y entonces cuando se alinean todos esos fallos en el sistema, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un evento adverso o un evento centinela. Entonces, lo que se hace en este análisis causa-raíz es ir identificando si algo de esto estuvo presente para implementar las estrategias oportunas y específicas y prevenir que esto no nos suceda. Ahora, otro punto muy importante de la acción esencial 7 es que la organización haga un análisis puntual de todos sus incidentes y que con base en eso plantee sus programas de calidad institucional o sus programas de mejora, porque esto tiene que permitirle al grupo directivo tomar decisiones estratégicas. Entonces, por ejemplo, quise traerles, compartir con ustedes cómo ha ido evolucionando el reporte de los incidentes en el instituto. Nosotros comenzamos con el subcomité en el 2011 y si se dan cuenta en ese primer momento solamente teníamos una cuasifalla documentada y ahora hemos aumentado el número de reportes, lo mismo con los eventos adversos y los eventos centinela se han mantenido como en un constante. Ojo, esto no quiere decir, por ejemplo, aquí en el 2016
Para el 2017 aumentaron mucho los reportes de cuasifallas, los eventos adversos. Esto no quiere decir que aumentaron los eventos en el instituto. Lo que quiere decir es que generamos una cultura del reporte y que el personal está sensibilizado a reportar para que se establezcan estas estrategias de mejora. Ahora, es muy importante que de este análisis todo el personal esté informado sobre patrones y tendencias de cuasifallas y eventos adversos para que sepan qué es lo que se está haciendo con lo que están reportando. Y en caso de determinar estrategias después del análisis de un evento centinela, pues también es indispensable que conozcan el resultado y qué es lo que se determinó como mejora. Y finalmente, ahora sí, ya para terminar casi con la presentación, que sé que es muchísima información la que les estoy compartiendo, es la acción esencial número 8, que nos habla de cultura de seguridad del paciente. De igual manera, se publicó en el Diario Oficial en el 2017, tuvo muy pocas modificaciones en la publicación reciente del 2023 y prácticamente la única modificación es que este cuestionario es aplicable a todo el personal de salud, incluyendo técnicos y no solamente médicos y enfermeras, como estaba descrito en este que fue publicado en el 2017. Este documento de las acciones, como les comentaba, fue una elaboración conjunta entre el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Vamos a hacer la diferencia entre seguridad del paciente y seguridad organizacional solamente como conceptos. Cuando nosotros hablamos de seguridad del paciente, estamos hablando de una atención libre de daño accidental y aseguramos el establecimiento de sistemas y procesos operativos que permitan minimizar la probabilidad de este error, muy similar a lo que comentábamos ya con la acción esencial 7. Ahora, ¿qué busca también esta cultura de seguridad? Que tengamos una seguridad organizacional, la cual nos habla de una red de actitudes organizacionales, profesionales y valores a través de los cuales funcionan los individuos, grupos de trabajo, y esto nos permite reducir riesgos y daños a sus integrantes, no solo a los pacientes, sino también a nosotros que trabajamos en una organización de salud. Entonces, ¿qué es esto de la cultura de seguridad del paciente? Es justo el producto de los valores individuales y de todo el grupo, actitudinales, percepciones, competencias, patrones de comportamiento que van a determinar el compromiso y el tipo de gestión que hay en una organización de salud, y obviamente esto va a incidir en la seguridad de la organización. Ahora, esta cultura de seguridad, existe un nivel de maduración de la cultura en las organizaciones. Si se acuerdan de la gráfica que les mostraba hace un momento, en el 2011 a lo mejor el instituto estaba en este nivel patológico de madurez, donde la seguridad se veía como un problema y prevalecía el señalar o el culpabilizar cuando se presenta un incidente. Conforme una organización va trabajando y madurando sus procesos, va avanzando en esta cultura de seguridad. Después llega el nivel reactivo, donde ya dejamos de ver que se equivocaron y hay que culpar a alguien, a empezar a considerar a considerar la seguridad como algo importante, pero ya se actúa de manera reactiva a esos eventos adversos graves o severos. Después viene el nivel de calculador, donde se empieza a enfatizar en el cumplimiento normativo y los incidentes se empiezan a resolver de manera empírica. Por un lado, se actúa de manera reactiva, pero también ya buscamos el cumplimiento normativo y eso hace que empiecen a disminuir este tipo de incidentes. El siguiente nivel de maduración es cuando una organización ya trabaja de manera proactiva y entonces hace un análisis de cuáles son los riesgos que están presentes y empieza a implementar acciones o estrategias de mejora dirigidas a esos riesgos para que no se materialicen. Eso no quiere decir que la parte reactiva se va a dejar de considerar, porque siempre se pueden materializar los riesgos y entonces también se tiene que actuar de manera reactiva.
Y finalmente, el último nivel de maduración en una cultura de seguridad es cuando se llega a un nivel generador y la organización busca de manera activa información para determinar tanto su grado de seguridad como estar implementando buenas prácticas y mejorando de manera continua todos sus procesos o sus infraestructura. Ahora, ¿de dónde viene esto de la cultura de seguridad? Pues la primera aportación fue el documento Errores Humano, publicado en 1999. De ahí se identificaron como los principales eventos adversos que estaban relacionados en la atención sanitaria. Se tomó como base un cuestionario de cultura de seguridad del Instituto de Calidad, y posteriormente la Dirección General de Calidad y Educación en Salud hizo una adaptación de este cuestionario, que es el que se publica ahora y es el que podemos utilizar como organizaciones de salud ya validado para conocer la cultura de seguridad. ¿Por qué es útil aplicar este cuestionario? Primero, porque nos va a permitir conocer el grado de cultura de seguridad a nivel hospitalario, nos va a permitir contar con un diagnóstico situacional específicamente de cómo estamos en cultura de seguridad, nos va a permitir fortalecer el grado de conciencia del personal sobre la seguridad del paciente, va a ayudar a formular y cumplir con las acciones de seguridad del paciente y nos va a permitir también evaluar los cambios que se pueden presentar a lo largo del tiempo. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta evaluación? Bueno, pues a través de la aplicación de este cuestionario de cultura de seguridad del paciente en hospitales en México, y este cuestionario está integrado por 52 reactivos que se dividen en 9 secciones. Estas 9 secciones incluyen las actividades en tu área de trabajo, las acciones de tu supervisor o jefe, la comunicación, la frecuencia en que se reportan eventos adversos, el grado de seguridad del paciente, lo que tiene que ver con tu hospital, el número de eventos reportados, la información complementaria y los comentarios adicionales. Y van a incluir 2 preguntas adicionales que nos permitan conocer el grado general sobre la seguridad del paciente y el número de los eventos reportados. Esto se los dejo aparte porque les quiero presentar una pequeña gráfica. Este cuestionario está integrado por 12 dimensiones, además de los 9 elementos, tiene 12 dimensiones que son trabajo en equipo en el área de servicio, acciones de supervisión del jefe para promover la seguridad del paciente, aprendizaje organizacional para la mejora continua en la seguridad, apoyo de la dirección a la seguridad del paciente, percepción general sobre la seguridad del paciente, comunicación e información al personal sobre los errores que se presentan en la unidad, el grado de apertura a la comunicación de este tipo de incidentes, la frecuencia en la que se reportan estos incidentes de seguridad, el trabajo en equipo entre las diferentes áreas, que nos habla de la comunicación que hay entre los diferentes servicios, personal, si hay suficiencia, disponibilidad y gestión, problemas de transferencia con pacientes o cambios de turno y respuesta no punitiva a los errores y la percepción que tiene el personal de estos reportes de eventos. Ahora, esto es muy importante que el grupo directivo de una organización haga el análisis puntual de los resultados. ¿Qué es lo importante de aplicar un cuestionario? Tener el cuestionario ahí guardado o analizar los datos. Obviamente analizar los datos. ¿Para qué? Para que con base en eso se tomen decisiones. Entonces, nosotros lo que hacemos es una presentación ejecutiva de los resultados donde colocamos quienes participaron en esta encuesta, su nivel académico, si son de base, si son de confianza, si en algún momento los encuestados tienen contacto directo con el paciente, que en nuestro caso el 99% tiene contacto con paciente. Y aquí hay 2 preguntas clave que nos tienen que orientar hacia cómo está nuestra organización. Una de ellas es, y les pido que ustedes se hagan la misma pregunta y se contesten. En caso de necesitar atención médica, ¿acudiría usted a esta unidad para recibirla? Pues el 92% de los que participaron en la encuesta nos dijeron que sí.
aquí tenemos un 8% que tendremos que empezar a pensar, bueno, ¿y por qué estas 8 personas no se atenderían en esta institución? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo harían? Y la otra pregunta es, en caso de que un familiar necesite atención médica, ¿recomendaría esta unidad para que la reciba? Aquí el 94% nos dijeron que sí y el 6% nos dijeron que no. Díganme si esta no es una información que realmente les podría dar carnita para tener una discusión en el grupo directivo de cómo está nuestra organización en cuanto a la cultura de seguridad. De igual manera, este cuestionario te permite conocer si estos dominios son una fortaleza en tu organización o son una debilidad. Entonces, te permite también conocer que, por ejemplo, la percepción general que se tiene de seguridad del paciente, todavía hay que trabajarla, todavía hay que reforzarla, pero que sí tenemos como una fortaleza el trabajo en equipo dentro de los departamentos, o que también la frecuencia en la que se reportan los eventos adversos es una casi fortaleza que se está alcanzando en la organización. Esto nos permite conocer, como les decía, fortaleza, aprendizaje organizacional a la mejora, trabajo en equipo y el apoyo de la jefatura a la seguridad del paciente. Y nuestras debilidades, que es donde tendremos que incidir con más intensidad, es en personal, suficiencia, disponibilidad y gestión. Problemas en la transferencia de pacientes o cambios de turno, que yo creo que en todas las organizaciones nos pasa lo mismo. Siempre es un momento de vulnerabilidad para el paciente cuando estamos haciendo la transición de turno, y el grado a la apertura a la comunicación, que es otra de nuestras debilidades. Y pues bueno, yo con esto concluyo la intervención. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Creo que aquí en el chat hay varias preguntas. Sé que les di muchísima información, pero créanme que resumir las 8 acciones esenciales con la actualización del 2023 en una hora es un tanto complejo. Espero no haberlos hecho como bolas. Espero haber dejado la información clave para cada uno de ustedes. Mire, muchísimas gracias por la plática tan resumida. Sabemos que, como usted nos dice, es muchísima información. Realmente, los que hemos estado en este sistema o un poquito inmiscuidos en todo esto de la calidad de atención, hemos ido viendo cómo a lo largo de los años ha ido evolucionando desde el principio de los años 2000 que empezó todo esto. Y hemos podido ver cómo ha evolucionado y actualmente en qué punto estamos, ¿no? Tenemos varias preguntas. La primera dice, por favor, ¿puede repetir qué es un efecto centinela? Me supongo que es un evento centinela como clasificación. Esa sería la primera pregunta. Sí, el evento centinela es aquella situación imprevista que se presenta con el paciente y que le genera algún daño permanente, ya sea físico, psicológico, o que incluso puede generarle la muerte. Y que es una situación no relacionada con el curso natural de su enfermedad, sino una situación que se presenta durante el proceso de atención. A lo mejor si pongo un ejemplo puede quedar un poquito más claro. Creo que todos tenemos el conocimiento de lo que pasó hace algunos meses en Quintana Roo, donde durante un proceso de traslado de una pequeñita, hubo un accidente con un elevador y la pequeña perdió la vida. Eso es un evento centinela. Durante su proceso de atención hubo una situación que no fue intencional, pero que le causó el daño a la pequeña, que le causó la muerte, ¿vale? Eso es un evento centinela. Ok. Nos dice Irma García Otero, buenos días. Recuerdo que en la Meta Internacional 1 se habla sobre cómo identificar a un paciente inconsciente sin datos o identificación. Ahora estas acciones, en estas acciones no veo este punto. ¿Se quitó o está en otro rubro?
Ya, es que no podía usar el Se micrófono. muteó. No se eliminó, aparece todavía en las acciones esenciales. De hecho, te pide que en un paciente que llega a tu organización como desconocido, se ponga algunos datos que permitan identificar al paciente, como pueden ser la fecha en la que se está recibiendo a esta persona, si hay alguna característica física que te pudiera orientar a conocer o a saber quién es este paciente, e incluso ahora en la misma acción esencial ya te piden que tengas establecido cómo identificar a tus pacientes que lleguen en un arribo masivo, por ejemplo, y ahí te sugieren que vayas colocando como el número consecutivo con el que fueron llegando los pacientes a atenderse en caso de estas situaciones. De igual manera, para identificar a los bebés que son productos gemelares, también te piden que además de los datos de identificación de la mamá, vayas colocando fecha de nacimiento del recién nacido y el número consecutivo del nacimiento para que tengas como mayor información para la identificación del paciente. Ok, eso sería en el caso, en el último ejemplo, sería en caso de partos múltiples, ¿no? Exacto, partos Ok, gemelares. muy bien. Dice que si podrían compartir alguna red social o algún medio por parte de usted en el que la puedan se puedan comunicar con usted o se puedan poner en contacto. Sí, claro. Les dejo mi correo electrónico aquí en el chat, ¿les parece? Perfecto, sí. Muy bien, ya aparece. Pues muchísimas gracias por la ponencia. Creo que son todas las preguntas. La verdad es que el cómo ha evolucionado la calidad de atención al paciente o todos estos metas internacionales es algo que primero empezó como algo, como ustedes lo mencionaban, como algo que pensábamos que nos podía como estigmatizar o decir, es que fue tu culpa, algo posible, ¿no? Y mucha gente no lo hacía. Actualmente, pues ya se hace como algo normal el poder hacer este tipo de reportes y que realmente nos está ayudando para poder mejorar el sistema y poder mejorar la atención al paciente. Me parece muy bien. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que haya podido estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues cualquier cosa en que yo pueda apoyar con muchísimo gusto.